Arrancamos con el módulo 4, el cual se denomina Actúa. Y hoy vamos a hablar de el tercer componente de la ansiedad, que es el componente comportamental. En el módulo 1 habíamos destacado el componente fisiológico, todas las reacciones corporales que produce la ansiedad y las consecuencias. En el módulo 2 habíamos hecho un destaque del componente cognitivo, es decir, cómo influye y cómo puede llegar a modificar mi manera de pensar. Y en este módulo vamos a hablar de cómo afectan mis decisiones. No obstante, vamos a hacer un pequeño repaso de la parte cognitiva, es decir, cómo la ansiedad puede llegar a influir y modificar mi manera de pensar. Recordemos un poquitito que habíamos hablado en los módulos pasados sobre el pensamiento catastrófico. Esto hace referencia a la tendencia que tenemos cuando se elevan nuestros niveles de ansiedad o cuando estamos emocionales, no solamente la ansiedad, por ejemplo, también cuando tenemos vergüenza, cuando sentimos enojo, tenemos una tendencia a ver el peor de los escenarios, ¿sí? A eso nos referimos con la catastrofización. Y ejemplo, si yo tengo que decirle algo a alguien, tiendo a pensar, seguro va a tomar a mal, seguro va a ser peor. Si yo tiendo por ejemplo, ir a rendir un examen, seguramente no voy a rendir peor que los demás, seguramente la mayoría va a hacer un gran puntaje y yo no. Esa tendencia a ver el peor de los escenarios es lo que automáticamente viene a la mente. Ahora, es importante entender la función de este tipo de pensamientos para poder amigarse con ellos. Si nosotros, o sea, el pensamiento automático y la tendencia a catastrofizar las cosas siempre nos va a venir a la mente. Ahora, la forma, el valor que nosotros le damos a estos pensamientos va a determinar si este pensamiento nos vuelve más funcionales, es decir, más efectivos, o nos vuelve más disfuncionales, es decir, inefectivos. Para poder entender esto, vamos a hacer una comparación. Vamos a ver los pensamientos catastróficos desde dos perspectivas. Desde asumiéndolas como una realidad o asumiéndolas como una posibilidad. Vamos a ver el ejemplo. Supongamos que yo tengo un malestar con alguien por algo que hizo. Entonces, lo primero que me viene a la mente es, si yo le digo esto, va a ser al pedo, no me va a entender, no va a hacerme caso. Entonces, ese es el primer pensamiento que te va a venir a la mente y que va a ser automático. Es decir, la catastrofización o el peor escenario. No va a tener sentido poder decirle esto. Ahora, vos tenés dos formas de asumir este pensamiento. Como una realidad, es decir, si vos pensás que eso va a ocurrir, asumís ya que va a ocurrir, entonces obviamente las esperanzas que están en tu mente, en vos, son casi nulas. ¿Por qué? Porque vos ya asumís que si pensás eso, eso va a ocurrir. Lo que yo quiero plantearte en este módulo es que empieces a desarrollar la habilidad de ver estas situaciones como una posibilidad. Es decir, cuando te viene a la mente, al pedo le voy a hablar o al pedo le voy a decir porque no me va a entender, porque seguro va a ser peor. Entonces, cambiar todos los verbos que hablan de algo seguro a posibilidades. Podría ser que si le hable, tal vez no me entienda, tal vez no tenga tanto sentido. Pero también existe la posibilidad de que sí me entienda y que termine siendo mejor. ¿Se entiende? Para poder amigarnos con los pensamientos catastróficos propios de la ansiedad o de las emociones, necesitamos poder desarrollar el hábito de transformar estos pensamientos que normalmente tienden a ser realidades absolutas a posibilidades. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando nosotros tendemos a asumir como una realidad, ya como algo que sí o sí va a pasar, tendemos a evitar la situación. Es decir, es lógico, es obvio que si yo pienso que tomar una decisión me va a llevar al peor camino, es obvio que voy a evitar porque en mi cabeza sí, eso es indudable. Es decir, si yo le digo va a tomar mal, no va a tener sentido, no va a aportar nada. Sin embargo, si yo transformo ese pensamiento en una posibilidad, si yo le digo existe la posibilidad que toma mal, que no sirva de nada, que no tenga sentido, sin embargo, puede ser también que pueda entenderme, puede ser que también pueda comprender mi punto y puede ser que saque algo positivo. Entonces, cuando hablamos de una posibilidad, esto nos abre camino a una resolución o afrontamiento del problema. Si yo ya asumo que no va a tener sentido lo que yo voy a hacer, entonces obviamente voy a evitar, y todos lo evitaríamos, yo también, cualquiera lo haría. Pero si yo entiendo que ese pensamiento me viene a la mente, no con la finalidad de hacerme correr de todos mis problemas o mis responsabilidades, sino con la finalidad de poder ayudarme a planificar un plan de acción que justamente prevenga ese peor escenario. En palabras más sencillas, si yo
A mí me viene automáticamente, al pedo le voy a hablar porque va a tomar a mal, porque no me va a entender, no va a tener sentido. Entonces, gracias mente por contarme qué sería lo peor que puede pasar. Porque gracias a que vos, mente, me estás contando lo peor que podría pasar, entonces me das la oportunidad a mí de poder pensar qué puedo hacer para disminuir esa probabilidad. Entonces, a ver, ¿qué puedo hacer para que no tome a mal? Y, por ejemplo, puedo tratar de trabajar, de decir lo que tengo en mente, mi malestar, de una manera asertiva. ¿Qué puedo hacer para que entienda mi punto? Entonces puedo, por ejemplo, agarrar y tomar una lista y empezar a tomar punto por punto las cosas que me desagradan. ¿Qué más puedo hacer para que no tome mal? Por ejemplo, puedo aprovechar y separar las situaciones de las emociones y tratar de evitar juzgar. Entonces, cuando nosotros asumimos esos pensamientos como una posibilidad, nos abrimos a la idea de poder o al análisis de alternativas que prevengan ese peor escenario y por ende esto nos impulsa a tomar acción. ¿Se entiende? Es muy importante para este módulo, para desarrollar la capacidad que busca este módulo, es muy importante, primero que nada, entender que el pensamiento automático, que lo primero que nos va a venir a la mente ante una situación problemática, normalmente es catastrófica. Punto número uno, normalizar que eso nos venga a la mente. Punto número dos, no asumirlo como una verdad absoluta, por más de que mi mente esté muy segura de eso. Siempre transformarlo en una posibilidad. Y una vez que lo transformo en una posibilidad, a partir de ahí, el siguiente paso es abrirme a las alternativas que puedo generar para que esa posibilidad, la peor posibilidad, disminuya, que sea lo menos probable que esté a mi alcance. ¿Se entiende? Entonces, el primer elemento que queremos dejar en este módulo es desarrollar el hábito de no asumir lo primero que me viene a la mente. ¿Por qué? Porque ahora aprendemos que lo primero que me viene a la mente siempre va a ser lo más catastrófico. ¿Está? A partir de ahí, pasamos a conocer el trap y el track. A mí me encanta esta comparación entre el trap y el track. Estas siglas, como pueden ver en pantalla, desglosan 3 pasos, ¿sí? Yo sé que leen 4, pero en realidad son 3 y ahora les voy a mostrar cuáles son. La T y la R, como pueden ver, hace referencia a lo mismo. La T viene de trampa, la R viene de respuesta y la última sigla, AP, trap, viene de acción pasiva, que en otras palabras vendría a ser la evitación del problema. Y ACT de hace, es decir, track, viene de acción conductual, es decir, de tomar una acción que implique un cambio, ¿sí? Es decir, lo opuesto a la evitación. Lo que yo les quiero enseñar es, nosotros tenemos, o sea, no nosotros, las personas que más problemas tienen son personas que tienden a utilizar el trap constantemente en su vida. Es decir, ante una situación problemática, tienden a ser pasivos, a evitar, a tratar de no enfrentar o abordar la situación problemática. Lo que no saben es que esto a la larga termina siendo mucho peor y termina complicando mucho más las cosas. Lo que queremos enseñar en este módulo es transformar el trap por el track, es decir, pasar cuando se presenta una situación problemática, asumir que siempre voy a pensar en lo peor, pero a partir de eso pensar en las posibles alternativas que puedo tener para disminuir la probabilidad del peor escenario y así también poder mejorar mi acción y mi efectividad, ¿ok? Para que esto sea más claro, vamos a poner en contexto, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Ejemplo, un mismo ejemplo asumido desde el trap y desde el track, ¿ok? Ejemplo sería, algo me disgusta. Esa vendría a ser la trampa. La trampa hace referencia a lo que siento, ¿sí? Yo siento un malestar porque algo no me gusta, porque algo no me cayó bien, ¿ok? Automáticamente ese malestar me va a provocar pensamientos. Es decir, yo siento que algo no me gusta, entonces automáticamente pienso, ¿a qué voy a decir esto? No me va a servir, no me van a entender. Siempre cuando se presenta una trampa, es decir, una situación que provoca una emoción negativa, automáticamente esto despliega pensamientos que tienden a ser catastróficos. Entonces, ¿y qué es lo que ocurre? Si yo asumo esto como una realidad, al vez voy a decir, no me va a servir, no me van a entender. Entonces, asumiendo esto como una realidad, nos lleva a tomar una acción pasiva. Voy a hablar nomás de otro tema, o mejor evito la conversación, o finjo demencia, o hago cualquier otra cosa que no tenga que ver con abordar ese malestar.
¿sí? Eso hace referencia a la acción pasiva o evitación, es decir, evitar aquello que me provoca malestar, ¿sí? Ahora, misma situación, pero desde una acción conductual. Algo me disgusta, yo pienso, al peor voy a decir, no me va a servir, no me van a entender. La acción conductual sería, voy a expresar igual el malestar. Planifico cómo expresar ese malestar antes de hacerlo para disminuir la probabilidad del peor escenario y eso me lleva a enfrentar el malestar. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo queda claro la diferencia entre actuar y evitar. Ahora, ustedes me van a decir, ¿y por qué voy a hacer esto? O sea, ¿en qué me beneficia cambiar mi evitación por una acción? Bueno, y acá les voy a enseñar el famoso análisis a corto y a largo plazo. Normalmente, sepan ustedes que cuando nosotros evitamos algo, evitamos porque a corto plazo siempre nos trae un beneficio. Siempre, siempre, siempre la evitación a corto plazo trae un beneficio. Por eso la gente evita muchas veces las cosas. No es que seas un boludo o una boluda que te guste evitar los problemas por el mundo y a pesar de que sepas que eso es peor. Lo que pasa es que a comienzo sí o sí te va a traer algo beneficioso. Por eso evitas. Ejemplo, no expreso el malestar. A corto plazo, ¿qué ocurre? No pasas por un momento incómodo, no hablas sobre esa situación que te genera malestar, al no hablar sobre esa situación que te genera malestar, no revivís tu malestar, entonces a corto plazo te trae un beneficio. Pero, ¿qué ocurre a largo plazo? A largo plazo va creciendo la incertidumbre, va generando culpa por no poder abordar una situación o va generando agotamiento porque es algo que, un malestar que va prolongándose con el paso del tiempo y te va desgastando, va acumulándose, ese malestar que no lo abordaste y no lo solucionaste, luego se suma con otro malestar que se produce, que tampoco lo abordas y tampoco lo solucionas, y así sucesivamente va acumulándose en los malestares. Esto va desgastando con el paso del tiempo y a la larga termina produciendo un estancamiento. ¿Por qué un estancamiento? Porque llega un momento que ya está tan sobrecargado o sobrecargada que uno ya le cuesta seguir, le cuesta avanzar, ya es el momento del que quiero soltar todo, no puedo más. Bueno, ese es el resultado de un cúmulo de evitaciones y evitaciones y evitaciones. Sin embargo, ¿por qué muchas veces por qué muchas veces no queremos actuar, no queremos tomar decisiones? ¿Por qué? Expresar el malestar a corto plazo trae una consecuencia muchas veces aparentemente negativa. Por ejemplo, si yo expreso el malestar, revivo esa situación problemática, entro en una charla incómoda, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? A largo plazo, los beneficios tienden a ser positivos. Ejemplo, después de hablar me doy cuenta que no era tan grave como pensaba que iba a ser la charla, no fue tan incómoda como pensé que iba a ser. Además, me dio la oportunidad de poder expresar lo que yo pensaba o sentía, me dio la oportunidad de poder escuchar la otra parte, poder captar lo que la otra persona piensa, lo que la otra persona siente. Me siento más competente porque soy capaz de poder exteriorizar y expresar lo que siento. Eso de por sí ya genera una sensación de bienestar y además de eso me da la oportunidad de poder darle cierre a las cosas, es decir, que esto no se vaya acumulando con el paso del tiempo. Entonces, a corto plazo, la evitación trae algo agradable y la acción algo no muy agradable, pero a largo plazo, que al final es lo que termina siendo más prolongado, normalmente la evitación trae consecuencias negativas y la acción trae consecuencias positivas. ¿Ok? Para poder destacar todavía más esto. Entonces, el problema está básicamente en las consecuencias a corto plazo. ¿Ok? Pasa que a corto plazo siento malestar si yo enfrento una situación problemática, si yo enfrento una situación que me genera malestar. Entonces, ahí quiero hacer un pequeño recuerdo de los módulos pasados. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la famosa ley de Yerkes-Dodson que decía que cuando yo siento un malestar, cuando se presenta una situación que me genera malestar, este malestar empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer hasta que llega un momento donde el malestar llega a su pico máximo, ¿sí? Donde ya es muy desagradable. Pero recuerden que tenemos un tope, o sea, llega un punto máximo de ese malestar y una vez que ese malestar llega a su tope, pasado cierto tiempo, ese malestar empieza a caer, ¿sí? Empieza a caer, empieza a disminuir. Entonces, cuando cae ese malestar, yo ya no me siento más tan incómodo como al principio y al mismo tiempo estoy abordando y enfrentando la situación. ¿Qué les quiero recordar con esto? Que si bien al principio, cuando nosotros abordamos ciertos malestares o dificultades, al principio sentimos un malestar que va creciendo, pero eso llega a un tope y pasado de ese tope empieza a decaer, empieza a disminuir. Y una vez pasado eso, entonces nosotros tendemos a
sentirnos más competentes porque por fin dimos ese paso que nos costaba tanto dar, pero encima otra vez ya no sentimos el mismo malestar que sentíamos antes de abordar y al principio de haberlo abordado. Recuerden que siempre, 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 ante la exposición, el malestar, antes de disminuir, primero va a llegar a su tope máximo. Normalicen sentirse mal antes de sentirse mejor. Entiendan que para sentirse mejor, primero tienen que sentir mucha incomodidad y recién a partir de ahí, esto va a empezar a disminuir. En realidad, la ley de Jerkes-Dodson era aplicado más bien al fenómeno de la ansiedad, pero me parece algo interesante para poder utilizar y ejemplificar esto que acabo de decir, de mencionar, ¿sí? Entonces, lo que quiero, el mensaje que quiero dejar con esto es que si vos evitas una situación problemática, el malestar que te genera esa situación se mantiene con el paso del tiempo porque nunca lo abordás y nunca lo cerrás. Si vos, acá tenía que decir, vamos a tachar esto, si vos afrontás, tenía que decir, si vos afrontás la situación que te genera malestar, con el paso del tiempo el malestar desaparece. ¿Por qué? Porque le das cierre, porque abordas la situación problemática y el malestar se va solucionando, ¿sí? En otras palabras, empecemos a desarrollar la atención centrada en la solución. Cuando tenemos un problema, en vez de pensar en todo lo que te genera problema, en todo lo que justifica tu problema, en todo lo que te hace sentir mal y le da sentido a tu malestar, no te sirve de nada. Trata de calmar esa emoción, trata de entender que en ese momento te van a venir un montón de pensamientos que van a darte justificaciones para sentir lo que sentís, pero recuerda que eso no te sirve. Entonces, a partir de eso, parar la pelota y empezar a pensar, en vez de estar centrándote en por qué tenés razón para sentirte mal, pensá en qué podés hacer para poder enfrentar ese problema y que ese malestar desaparezca o disminuya. ¿Ok? En síntesis, lo que queremos ahora dejar es, queremos promover en ustedes lo que se denomina resolución de problemas. La resolución de problemas es instaurar la capacidad de poder abordar las situaciones problemáticas buscando soluciones o por lo menos disminuciones de los malestares por medio del afrontamiento, no por medio de la evitación. Y es muy importante entender que para poder llevar a cabo este proceso, porque es un proceso, no se trata solamente de una acción, sino que una serie de acciones consecutivas, es muy importante, primero que nada, antes que nada, asumir una actitud. ¿Cuál es la actitud? Yo le llamo actitud centrada a la solución. Si algo me molesta, focalizarme no en por qué eso me molesta, porque eso es lo único que hace elevar más mi molestia y obstaculizarme. Focalizarme en qué puedo hacer para que me deje de molestar. Si algo me disgusta, no focalizarme por qué me disgusta o cuáles son las justificaciones que tengo para que me disguste, sino focalizarme en qué puedo hacer para que me deje de disgustar. Si a algo le tengo miedo, no tratar de buscar las causas por las cuales le tengo miedo, sino tratar de focalizar mi mente a qué puedo hacer para dejar de tenerle miedo. ¿Se entiende? La atención centrada al problema incrementa el malestar. La atención centrada a la solución disminuye el malestar y te vuelve mucho más efectivo. Entonces, antes de poder hablar de los pasos de la resolución de problemas, es muy importante entender que es necesario asumir la actitud centrada a las soluciones. Aclarado eso, una vez que me mentalizo, ok, tengo un malestar, tengo algo que me incomoda, tengo algo que me disgusta, tengo muchas razones para que eso me disguste, pero da igual, ahora voy a pensar qué puedo hacer para que me deje de disgustar. Partiendo de esa actitud, vamos con los pasos. Paso número 1. Define específicamente qué te genera malestar. ¿Qué significa esto? O sea, decir, por ejemplo, siento rabia, eso no es nada específico. ¿Sí? Me siento muy molesto, eso no es específico. Específico es qué te molesta puntualmente, qué hizo que te genere malestar. Entonces, me generó malestar la palabra que utilizó. Me generó malestar el gesto que hizo con la palabra que utilizó. Me generó malestar el tono de voz. Me generó malestar esta acción específica. Por ejemplo, me generó malestar el hecho de que no me haya llamado. Especificar bien claramente qué te produce el malestar. Es más fácil encontrar una solución a el tono de voz que te generó malestar, a la palabra que utilizó que te generó malestar, que encontrarle solución a el malestar nomás, o al enojo nomás, o a la rabia nomás. ¿Se entiende? Entonces,
primer paso, desarrollar específicamente, o sea, centrarte en qué específicamente te genera ese malestar. A partir de ahí, describe todas las opciones que tenés. Entonces, me generó malestar el hecho de que el tono de voz que haya utilizado, el gesto que haya aplicado o el lugar donde me haya dicho. Entonces, a partir de ahí, ¿cuáles son tus opciones? Opción número 1, no decir nada, quedarme callado y aguantar. ¿Qué consecuencias me trae eso? Si yo no digo nada y me quedo callado, entonces prevengo que se vuelva más intensa la discusión o la pelea. Al mismo tiempo, me aguanto un malestar. Ese malestar con el correr de los minutos, de las horas, de los días, es muy difícil que desaparezca. Probablemente me deje ya sensible. Probablemente cuando ocurra otra cosa, tal vez ni siquiera tan grande como yo ya estoy sensible, reaccione con mayor intensidad. Entonces, opción número 1 tiene más consecuencias negativas que positivas, la de la evitación. Pasemos a la opción número 2. La opción número 2 sería expresar mi malestar. ¿Cuáles son las posibles consecuencias? Las posibles consecuencias son, si yo expreso mi malestar, puede tomar a mal lo que le digo, puede enojarse más, podemos pelearnos más. Ahora, ¿qué puedo hacer para prevenir eso? Entonces, por ejemplo, puedo buscar el momento adecuado para expresar mi malestar. Puedo buscar una manera en la cual expresar mi malestar no parezca una recriminación, sino que sea más bien algo descriptivo. De repente también puedo apoyar a esto con cosas positivas de la persona, como para que no sea solamente expresar mi malestar. Entonces, empiezo con cosas positivas de la persona, sumado a expresar aquello que yo siento. Y por último, el deseo que tengo. El deseo que tengo que sea, por ejemplo, deseo resolver este problema para que yo deje de sentir malestar y que vos también dejes de sentir malestar. Es decir, tratar de, en las finalidades, en los objetivos, proponer conveniencias no solo para mí, sino también para la otra persona. Entonces, fíjense, como estamos, acá seguimos dos pasos, alternativas y análisis y planificación. La alternativa es quedarme callado, evitar, de expresar lo que siento, actuar. Estas son las alternativas y cada alternativa tiene consecuencias. Entonces yo voy analizando cada una de las consecuencias de ellos y voy notando que si bien ambas tienen consecuencias negativas, en el caso de que tome la acción de la decisión de actuar, puedo otra vez incluir ciertas decisiones que disminuyen las consecuencias negativas. Pongamos otro contexto. Pongamos un contexto, por ejemplo, en el cual tengo que rendir un simulacro. Entonces, rendir el simulacro, seguro, ahí viene la consecuencia, la trampa. La trampa es rendir el simulacro. La respuesta es, no estoy tan bien preparado para rendir este simulacro, seguro que voy a rendir mal. Seguro los demás van a rendir mucho mejor que yo porque están estudiando más que yo y yo no estoy estudiando tanto, ¿sí? Entonces, ahí tenemos. La acción pasiva sería, entonces no me presento a rendir para no decepcionarme con mi puntaje. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias a largo plazo? No voy a aprender sobre mis errores, no voy a saber cómo es el formato del examen, no voy a tener esa experiencia de poder rendir el simulacro y ir perdiendo el miedo, no voy a poder saber realmente qué tan bien o qué tan mal estoy, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería la otra alternativa? Rendir el simulacro a pesar de no estar tan bien preparado. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Que no rinda tan bien, pero también podría encontrar, descubrir que todavía no sé, aprender eso que todavía no sé, adquirir la experiencia, más experiencia rindiendo simulacros, poder saber realmente cómo estoy, qué sé y qué no sé, ¿se entiende? Entonces, el paso 2 y el paso 3 es plantear la alternativa de la habitación y de la acción y luego analizar las consecuencias que van a tener cada una de estas decisiones. Una vez analizado esto, ver qué puedo hacer para disminuir las consecuencias negativas de la acción. Siempre van a haber probablemente, pero por lo menos que sean lo más chico posible. Y luego tomamos la acción. La acción sería tomar la decisión de actuar. Y acá quiero que recuerden algo, quiero que se graben esta frase. Siempre, siempre, siempre algo es mejor que nada. Siempre. En todos los casos. Siempre que hagas algo al respecto, va a ser mejor a que no hagas nada al respecto. ¿Sí? Y por último, una vez que ya tomo la acción y ejecuto y enfrento la situación que me genera malestar, posterior a eso, dos cosas. Uno, autorreforzarme por haberlo hecho. O sea, durante mucho tiempo en mi vida, evité. Ahora hice. Tal vez no fue todavía mucho, tal vez no es tan frecuente todavía, tal vez no es todavía una situación demasiado importante y relevante en la vida,
pero es algo diferente a lo que vengo haciendo. Entonces, bien, por eso, vamos, seguimos avanzando, o sea, estamos dando pequeños pasitos que sumados van a ser grandes pasos. Autorrefuerzo se llama eso. Y en segundo lugar, evaluar los resultados. A ver, yo me fui a rendir, a pesar de que no sabía, no estaba tan bien preparado como deseaba. Pero me di cuenta que no me fue tan mal como creía. Me di cuenta que a muchos se les fue casi parecido a mí. Me di cuenta que personas que estudiaron más que yo, incluso tuvieron puntajes muy similares a los míos. Entonces, evaluar si realmente los resultados reales, qué tan cercanos o distantes están a las ideas que yo tenía previamente. Lo que va a ocurrir es que la mayoría de las veces te vas a dar cuenta que lo que creías que iba a pasar era mucho peor a lo que realmente pasó. ¿Sí? En el caso número 2, el otro ejemplo que di, hablar va a ser que una situación incómoda, vamos a discutir mucho, vamos a pelear mucho. Esas fueron tus ideas catastróficas previas. Luego te fuiste, abordaste, enfrentaste, hablaste. ¿Y qué descubriste? Sí, de repente tuvimos algunas diferencias, pero al final terminamos llegando a un acuerdo. Al final terminamos llegando a una solución. Al final terminó siendo mejor que no haber hablado. ¿Se entiende? Eso es poder hacer un contraste entre lo que creías que iba a pasar y lo que realmente pasó después de haber actuado. ¿Sí? Como verán, estos son uno de los módulos, siempre digo esto en todos los módulos, uno de los módulos que más me gusta. Pero se darán cuenta que cada uno de los aportes que vamos dando se van potenciando y complementando entre sí, y esto va haciendo, ustedes en la medida que van poniendo en práctica esto, van a ir generando los cambios en su vida. Recuerden, el cambio no está en escuchar este video, el cambio está en traer, internalizar estas habilidades y ponerlas en práctica. Por eso es que la clave acá está en la ejecución de las tareas más que en la asistencia de los módulos. ¿Qué pasa? Pregunta que siempre me hacen. ¿Qué pasa cuando tengo dos alternativas y no sé qué decisión tomar? Es decir, cuando se presenta un conflicto. Acá aparece una herramienta hermosa que se llama el análisis de pros y contras. Ejemplo, vamos a suponer, los dos ejemplos que estoy trayendo en todo el video voy a utilizar. Ejemplo número 1, expresar mi malestar. ¿Cuáles serían los pros y los contras de expresar mi malestar? Expresar mi malestar. Los pros, voy a abordar el problema, voy a intentar buscar soluciones, voy a practicar mi capacidad de exteriorizar lo que pienso y lo que siento. Puede ser que termine encontrando alguna respuesta positiva. Le doy cierre al tema. ¿Sí? ¿Cuáles serían las contras de expresar mi malestar? Puedo incrementar mi malestar, puedo tener una pelea más grande, puede ser que la persona no toma bien y termine siendo peor. Pero ahí, al encontrar las contras, evalúo otra vez. Supongamos que al expresar mi malestar la persona toma peor. Entonces, no es tan malo como parece. Porque eso ya me da la pauta de que, bueno, evidentemente no es una relación de mucho más puedo seguir avanzando o que mucho me pueda convenir avanzar. ¿Por qué? Porque cuando tengo malestares no puedo encontrar soluciones. Sin embargo, cuando expreso mis malestares, el malestar se incrementa. Entonces, eso otra vez no es tan negativo como aparenta ser. ¿Por qué? Porque si bien no da gusto pasar malestares, darme cuenta de que es una situación o un lugar donde los malestares no se pueden abordar o solucionar, sino que al contrario, esto se termina intensificando y creciendo, entonces podría ser una no tan mala noticia. Ahora pongamos el siguiente ejemplo, el tema de los exámenes. Supongamos que yo al querer rendir, entonces yo pienso, yo si rindo, ¿cuáles son los beneficios? Voy a tener voy a poder conocer qué tanto sé, voy a poder evaluarme, voy a poder poner en práctica esto de estar estudiando o mejor dicho, voy a poner en práctica la experiencia de ir manejando mi ansiedad. Después en la evaluación post-examen voy a poder aprender las cosas que no sabía. Son todos los pros y las contras de rendir sería, y por ejemplo me voy a quedar con la duda de cómo estoy, no voy a poder aprender, me voy a privar de esa oportunidad, voy a seguir con la incertidumbre. Entonces ponemos en una balanza todos los pros y todos los contras y a partir de ahí vemos qué conviene más. Pero recuerden siempre, cuando empiecen a hacer la lista de contras, otra vez analicen cada una de las contras, porque muchas veces si analizamos a profundidad la contra, nos damos cuenta que no es tan contrario como creemos, o no es tan malo como creemos. ¿Se entiende? Entonces, esta es una herramienta súper útil
para las situaciones que nos generan conflictos, cuando no sabemos si sí o si no. El resumen del taller se resume en 3 pasos hasta el momento. Estamos acercándonos al cierre, ya estamos empezando a hablar de resúmenes. Paso número 1, calmarme. Cuando una situación me provoca malestar, paso número 1, calmarme. Ahí tenemos 2 herramientas. Una, la respiración. 2, el mindfulness. Tratar de observar la situación y describir. Entonces, estoy sintiendo un gran malestar, estoy sintiendo enojo, el enojo lo siento en el pecho, siento una opresión en el pecho, siento que mi corazón está latiendo con mayor velocidad. Voy a empezar a contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ponele 6 segundos, latió 10 veces. Entonces voy describiendo lo que voy sintiendo. Eso es mindfulness. Paso número 2. Una vez que estoy más calmado, más tranquilo, entonces analizo la situación. La situación va a tender a ser catastrófica. Entonces, a partir de ahí, planteo las alternativas con sus posibles consecuencias. ¿Está? Y siempre, siempre, siempre mis pensamientos me van a tender a querer evitar. Entonces ahí la alternativa sería actuar. Y luego veo las consecuencias que va a tener la evitación y la acción. Y por último, planifico qué puedo hacer para que la acción sea lo menos aversivo, lo menos negativo posible. Una vez que está planificado eso, llego al tercer paso, que es la acción, es decir, actuar. Chicos, esto es el cierre de este módulo y en el próximo video van a encontrar los ejercicios que están planteados para hoy, que es lo mismo que dimos la vez pasada, mejor dicho, parecido, mindfulness, pero aplicado desde otra perspectiva.